desapareciera el Consorcio de Transporte de Sevilla, porque ahí también la Administración General del Estado, pero también el Partido Socialista, estaban haciendo todo lo posible por hundirlo. La Administración General del Estado, igual que estaba hundiendo al conjunto de las administraciones locales, con la ley llamada de racionalización, que era una ley para favorecer la privatización, para imposibilitar los servicios públicos, y eso llevase a la privatización de servicios públicos y entre otros también el del transporte. Pero el Partido Socialista, que había generado unas condiciones en el consorcio de vértigo, en el sentido de, primero había establecido un exceso de servicios en las zonas que le convenía como organización política, y luego unos recortes enormes, porque el dinero no daba para mantener esos servicios, pero penalizando más a los de otras organizaciones políticas que a los municipios gobernados por su organización política. Con lo cual la situación era de una tensión y de una dificultad de relaciones entre municipios con el consorcio, entre el consorcio con los municipios, vamos, de dificultad de gestión enorme. Y luego eso había provocado el exceso de servicios y mal organizados, había provocado un déficit estructural en el consorcio que tuvimos que hacer maravillas con los presupuestos para conseguir que el consorcio se mantuviera e incluso, según sé, ahora pueda incluso incrementar su capacidad de dar servicio de transporte. Pues eso que estoy tratando de contar es que es muy importante que nosotros como organización este tipo de reuniones sirvan para conocer el estado de la cuestión y para tomar decisiones que nos permitan también en el consorcio contribuir a que se solucionen las situaciones. Nos contaba el primer compañero que ha hablado desde la sala que hubo un momento en que se planificaba todo pensando en el transporte público. Pues es que eso es lo que deberíamos lograr que se hiciese. Por eso nosotros la planificación que le hemos llamado, como decía Granada, el Plan Andaluz de Movilidad Sostenible, pero que ese plan tenía sus planes territoriales y uno concreto aquí en la aglomeración urbana de Sevilla, esos planes eran para planificar, para gestionar los servicios de transporte, no como había sido anteriormente, que era para planificar las infraestructuras para el transporte, pero no los servicios. Esa faceta hay que seguir presionando, porque como ahora tenemos un gobierno, bueno, pues coaligado con Ciudadanos, es decir, que muy tirado o escorado al lado derecho, como Izquierda Unida, y con la gente que pueda trabajar con nosotros, como nuestros aliados de Podemos, que pueden contribuir con nosotros en el ámbito del consorcio y en el ámbito del Parlamento y en el ámbito de los municipios, a plantear alternativas y a plantear políticas diferentes a la del PSOE y del PP, pues eso lo tenemos que saber trabajar con mucha inteligencia, pero también con mucha constancia. Estos temas necesitan no solo tener un empuje en un momento dado, sino mantener los criterios y mantener las propuestas. El caso de los autobuses de alta frecuencia y de alta capacidad de transporte es que es la solución intermedia entre el autobús normal y el tranvía. Antes de poner un tranvía, porque sí, desde tener un autobús hay que pasar por esa fase, porque en esa fase lo que estás creando es un espacio en la carretera para transporte público colectivo, porque no hace falta hacer nueva infraestructura, no, es reservar parte de la carretera para el transporte público colectivo, con lo cual, aunque haya muchas paradas, la velocidad que termina teniendo en media ese transporte es mucho más alta que cuando el autobús va en medio de los automóviles. Es que va por su propia calzada, pero no es porque hagas otra calzada, sino porque parte de la calzada existente la dedicas a
en autobús. Y entonces puedes llevar autobuses de gran capacidad de transporte por ese sitio y pueden tener una velocidad comercial o velocidad media, para entenderlo, alta. Así es que lo que os estoy diciendo es: el consorcio no es muy importante para la gestión del transporte público, pero tenemos que tener muy buen servicio en el caso del Aljarafe Norte y sobre todo del Aljarafe Noroeste, tener muy buen servicio de cercanías y luego ver cómo logramos que los autobuses se nos transformen en autobuses que tienen sitio propio para circular y que no dependen de si hay atasco o no hay atasco, porque ellos circulan aunque haya atasco. A mí lo del autobús me encanta, pero en esta zona en la que vivimos nosotros, si el autobús tiene que ir por los pueblos, y los pueblos como Carpina, bueno, Gines tiene la travesía más amplia, pero luego nos metemos en Castilleja, que vuelven a ser 2 carriles justos, por donde ir un autobús de esos, si no se van a crear nuevas carreteras, nueva infraestructura. Bueno, ese que es un problema meramente de prioridad. O sea, el autobús entonces tendría prioridad respecto a los automóviles y los automóviles se tendrían que esperar a que el autobús hiciese su servicio. Hay otro detalle que no se me había ocurrido antes, pero ahora al intervenir la compañera sí. Hay otro detalle que es el temporal. Tenemos en la política de Izquierda Unida, tenemos que en el año 2050 queremos que toda la energía la que se use sea renovable. El año 2050 está ahí al lado, no es para dentro de 100 años, no, está ahí al lado, estamos en el 17. Para lograr eso hay que reducir el uso del automóvil, si no, no llegamos a eso. Y hay que incrementar el uso del transporte público colectivo, sustituyendo al automóvil. Y eso va ligado a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Y esos son tiempos, por eso las soluciones que propongamos que sean de muy corto plazo, porque a largo plazo hay que tender a eso otro, a la desaparición prácticamente del automóvil que conocemos. Y desde luego el eléctrico no les da tiempo, pero sí el transporte público colectivo eléctrico, tanto en forma de trolebús. Cuando estamos hablando de autobuses podemos hablar de trolebuses, como sobre todo en forma ferroviaria, en cercanías. Eso presiona también mucho, por lo menos a nuestra política, pero también a la de ellos, aunque lo nieguen y aunque no lo tengan en cuenta. Y que no lo tienen en cuenta se demuestra en que están luchando, digo, el gobierno de la Gran Coalición, contra las energías renovables. Por tanto, están apostando por seguir consumiendo hasta la última gota de los combustibles fósiles. Pues, como nuestra política es diferente, ahí también en la toma de decisiones y en los plazos de tiempo tenemos que tener muy en cuenta que en el 2050 el 100% de la energía debe ser renovable. La última palabra, porque ya vamos a jugar con esto. Yo, a colación de lo que ha dicho José Luis sobre el cambio climático y la necesidad de cambio de modelo, o apostamos por un cambio de modelo, o en los próximos años la civilización tal como la conocemos ahora, dejaremos de verlo así, ¿no? El cambio climático es una realidad palpable y estamos ahora en los años donde tenemos que planificar esa estrategia para llegar al año 2050, donde controlemos las emisiones. Y yo creo que debemos ser conscientes de que en los próximos años ponemos la base del cambio de modelo, no solo del modelo de transporte, sino el modelo de producción, el modelo de consumo o la civilización tal como la estamos conociendo ahora. No será un mundo totalmente diferente. Es una realidad que debemos de empezar a asumir. Y por ello, a mí, cuando hablamos de sanidad, o cuando hablamos de educación, no hablamos de la rentabilidad económica. ¿Por qué cuando hablamos del transporte público, de la movilidad sostenible, tenemos que recurrir a la rentabilidad económica? Debemos explorar también eso. Hay otros factores, como son la rentabilidad social o medioambiental, que a la hora de hablar de la movilidad
pensar primero en las personas y en el medio ambiente. Y para ello no podemos ir pensando en esa rentabilidad económica, sino cambiar el modelo. Y el fracaso lo vemos porque las quejas son en todos los pueblos la misma. La frecuencia, que son totalmente amplísimas, el precio del billete, que es caro. Una familia, si se quiere desplazar de un pueblo a Sevilla y volver, los 6 euros se lo gasta. A ver, yo creo que, bueno, agradeceros la visita. Yo creo que hemos aprendido bastante de ello, y yo particularmente creo que hemos aprendido todo de todo lo que habéis comentado, porque he salido un momento y cuando he venido casi no daba ganas de venir a tomar nota de las cosas que estabais comentando vosotros también. Deciros que esto es la primera de una serie de jornadas que vamos a hacer en Aljarafe, vinculadas con temas de medio ambiente, sostenibilidad, transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Todo vinculado evidentemente desde un punto de vista ideológico al que planteamos en ese horizonte de o cambiamos el modelo o el modelo nos cambiará a nosotros, ¿no? Y a nosotras. Por tanto, esto va a ser una especie de nuevo plan de acción que vamos a movilizar en la zona de Aljarafe, y la próxima vez quizás no sea en Espartina. Y de lo que se trata es de reforzar esta comarca en todos los sentidos, en el ámbito ideológico y de transformación social, para lo cual no solo necesitamos militantes y simpatizantes de Izquierda Unida, sino que necesitamos a la propia sociedad movilizada. Así que muchas gracias y muchas gracias a un momentito, quiero agradecer también la presencia de Juan Antonio de Asta. No sé si conocéis la asociación y la labor que realmente la Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe hace en toda la comarca. Ya hemos podido ver lo interesante de su intervención y bueno, las cosas tan claras como las defienden, y la gran labor que hacen, y la ayuda